Buenas, pues vamos a empezar el tema de cinemática y vamos a empezar viendo las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial, como sabéis de matemáticas, tiene módulo, tiene sentido y tiene dirección. Esas son las tres características que tiene una magnitud vectorial. En física hay magnitudes vectoriales como son estas de aquí abajo, que vemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, la posición. Evidentemente son magnitudes en las que la velocidad, en la que la dirección, el sentido y el módulo son importantes, no son solo magnitudes escalares, que sería la única que tienen módulos. En este caso tienen estos tres componentes. En esta diapositiva de aquí tenemos una trayectoria que sería en la línea verde, ¿vale? Esa sería la trayectoria que sigue el móvil, un coche por ejemplo. Y después tenemos el vector posición R1 y R2 en diferentes posiciones, en diferentes tiempos. También podemos, pues con otro color, por ejemplo amarillo, hacer otra trayectoria diferente que pase por los mismos puntos. De manera pues que tenga el vector R1 y R2 también son válidos para esta segunda trayectoria. Podemos dibujar tantas trayectorias como se nos ocurran, pero lo que va a tener más sentido dentro de este tema va a ser el vector posición, R1 y R2. Por otra parte, la velocidad, el vector velocidad, se define como la variación del vector posición en el tiempo, la variación de la posición en el tiempo. Hay que entender ahora que todo lo que hemos aprendido nosotros en cursos pasados, que es la variación de la posición con respecto al tiempo, que esto es muy cierto en la variación de la posición con respecto al tiempo, pero hay que entender que es el vector posición. En este caso de aquí tenemos una posición que varía con respecto al tiempo, tiene una variación con respecto al tiempo esta de aquí, y bueno, como la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo, esto matemáticamente se traduce en una derivada. ¿Con respecto a qué variable? Pues con respecto a la variable t. En matemática la habréis visto con respecto a la variable x, pero en este caso pues vamos a hacerlo con respecto a la variable t. Bueno, pues la derivada de este vector posición, cuando la derivamos con respecto al vector t, nos da este valor de aquí. Siempre en metros segundo y la posición en metros. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, como tenemos aquí definido y sabemos de cuarto de eso. Pero bueno, ahora tenemos que saber que la velocidad es una magnitud vectorial. Por tanto, la aceleración, que es otra magnitud vectorial, es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Al igual que la velocidad era la derivada de la variación de la posición con respecto al tiempo. Pues bien, ahora que tenemos todas las magnitudes y que entendemos que todas las magnitudes son vectoriales, ocurre una cosa, y es que la aceleración puede ser la variación del módulo, que eso sería lo más clásico, lo que hemos aprendido en otros cursos, en cuarto de eso, pero también puede suponer la aceleración de la dirección y el sentido. Nosotros siempre que hemos visto aceleración ha sido porque la velocidad ha pasado de ser 4 metros segundos a 8 metros segundos. Eso es una variación en el módulo. Pero sin embargo, ahora vamos a tener otro tipo de aceleración que va a ser la variación en la dirección y el sentido. Vamos a ver. En este caso de aquí tenemos una velocidad inicial y una velocidad final, que la principal diferencia es con respecto al módulo. Es decir, al principio tenemos una velocidad inicial más chiquitita y al final vamos a tener una velocidad final más grande. Esta variación principal es con respecto al módulo, por lo tanto es una aceleración tangencial. Este sería el caso que hemos visto en cuarto de eso y que hemos visto hasta ahora. Un coche que acelera, un coche que frena. Cambia el módulo de la velocidad, pero no la dirección y el sentido. Y aquí tenemos un caso contrario, el caso de que la velocidad, el vector velocidad, sí que cambia de dirección y de sentido. Tenemos dos vectores que aproximadamente tienen el mismo módulo, ¿vale? Yo tampoco soy muy hábil dibujando, pero vemos que tienen evidentemente diferente dirección y sentido. La velocidad inicial tiene este sentido y la velocidad final tiene este sentido. Esto sería el equivalente a decir que el coche ha cogido una curva. Pues bien, cada vez que un coche coge una curva, si entendemos que la aceleración y la velocidad y la posición son magnitudes vectoriales, quiere decir que hay una aceleración cuando el coche coge una curva, porque la velocidad pasa de ser esto a ser esto. Por tanto, ha variado la velocidad y por tanto no hay una aceleración igual a cero. Esta aceleración, después, como veremos más adelante, va a producir un tipo de fuerza que es la fuerza centrípeta o centrífuga, depende del sistema de referencia.